¿Cómo están, queridos hermanos, queridos amigos? Un gozo muy grande poder reencontrarnos a través de este medio para poder compartir la palabra del Señor, pero también poder estar en comunión espiritual, alabar el nombre del Señor, poder realmente cantar alabanzas a su nombre, orar juntos, interceder juntos por todas las necesidades. Que podamos aprovechar bien este momento, este tiempo que el Señor nos concede y que la gracia del Señor pueda estar obrando en cada vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo están, amados hermanos? Nosotros contentos y agradecidos a Dios por poder estar aquí en este momento otra vez reunidos por medio de este medio tan bueno que nos da el Señor para que nos podamos reunir y para que podamos hablar de Él y de su palabra. Más allá de que hoy tuvimos un hermoso día porque nos pudimos congregar, pudimos participar de la cena del Señor tan hermoso y tan especial para nuestras vidas. Así que en todo momento estamos agradecidos a Dios porque todo nos permite de una manera que trae bendición a nuestra vida. Estamos muy gozosos y agradecidos a Dios. Vamos ahora a cantar, a participar de una alabanza para poder elevar nuestro cántico y nuestra acción de gracias al Señor en este momento. Amén. Por tus llagas yo soy sano.
Qué hermoso que podamos comprender el verdadero valor de la alabanza. Hay un texto allí en la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, verso 13, que dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. La vida tiene tanto momentos tristes, difíciles, como también tiene momentos gratos y felices. El libro de los Proverbios dice que hay tiempo para todo, ¿no? Para reír y aún para llorar. Pero qué importante saber que para cada momento de nuestra vida tenemos un recurso maravilloso que el Señor nos provee. Quisiera referirme en este mensaje, en esta reflexión de la palabra, a la alabanza, que es tan importante. La palabra dice que debemos ser firmes en esta cuestión de adorar y de alabar al Señor. Es maravilloso descubrir cuánto habla la Biblia sobre alabar y sobre cantar alabanzas al Señor. De hecho, hay un libro en la Biblia que es por entero dedicado a la alabanza, a la adoración. Es uno de los más extensos, es uno de los más amados y de los más leídos en la Biblia. Me refiero al libro de los Salmos, llamado también el himnario de la Biblia. Qué hermoso recurso que tenemos en los Salmos, que aún los escritores y especialmente el gran escritor de los Salmos, que es David, verdaderamente que aún en tiempos de dificultad, él puede elevar alabanzas al nombre del Señor. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchísimas referencias acerca de alabar y de cantar a Dios. La primera mención que encontramos en la Biblia acerca de alabar se encuentra en Génesis capítulo 29, verso 35, en el nacimiento de Judá, hijo de Jacob, y de cuya tribu viene el Señor Jesucristo. Dice Génesis 29, 35, concibió una de las mujeres de Jacob, Lea, otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Qué importante, el significado de esta palabra, Judá, de este nombre, es dar gracias. Pero en el contexto de la Biblia hebrea, agradecer no es simplemente expresar gratitud, sino también significa alabar. Y qué interesante esto, ¿no? Esta es la primera mención que vamos a encontrar en la Biblia en relación con la alabanza. Y por supuesto, vamos a encontrar a lo largo de todo el Antiguo Testamento, por ejemplo, y aún del Nuevo Testamento, muchas menciones y referencias acerca de la importancia de la alabanza, de la adoración y del cantar en la presencia de Dios. En relación con los descendientes de Leví, otro de los hijos de Jacob, en Primera de Crónicas 23, 3 al 6, dice que una de las tareas que tenían los descendientes de Leví, los levitas, tenían asignadas, una de las tareas que era más importante para ellos era el servicio de las cosas del templo, de las cosas que tienen que ver con el culto a Dios, y muy expresamente sobre el tema de la alabanza. De hecho, una parte de ellos tenía asignada únicamente esa tarea. Si miramos lo que dice el texto, dice: fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38.000. De estos, 24.000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6.000 para gobernar y para los jueces. Además, 4.000 porteros y 4.000 para alabar a Jehová, con los instrumentos que de hecho que eran para tributar alabanzas al Señor. Tanto el cantar y la alabanza a través de la voz, como también de los instrumentos, todo se usaba para rendir alabanza al Señor. Y los levitas tenían una tarea muy importante en relación también con la alabanza. También en Primera de Crónicas, capítulo 16, versos 4 al 6, dice: y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel.
Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Abed-edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y de arpas, y Asaf sonaba o tocaba los címbalos. También los sacerdotes Benaía y Jaasiel sonaban continuamente trompetas delante del arca del pacto de Dios. Es interesante ver que en el culto a Dios, en el Antiguo Testamento, el lugar tan importante que tenía no solamente el canto, la alabanza vocal, sino también la ejecución de los instrumentos acompañando realmente esta adoración, esta alabanza que se elevaba al Señor. En el libro de los Salmos vamos a encontrar muchos pasajes que se refieren a alabar y a cantar a Dios. Por supuesto, no vamos a mirar todos los textos porque son muchísimos, pero podemos leer algunos de ellos como para que tengamos en cuenta. Algunos seguro los recordaremos porque los hemos leído muchas veces. El Salmo 28:7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Qué hermoso. En el Salmo 57:9 dice: Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré a ti entre las naciones. En el Salmo 67:3, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y en el 86:12 dice: te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Qué hermosos salmos, qué hermosas frases que mencionan la importancia de la alabanza y la adoración. En el Salmo 117:21 dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Y en el Salmo 139:14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice el salmista, y mi alma lo sabe muy bien. Qué hermosas palabras, qué hermosos cánticos de adoración. El último de estos salmos, el último del salmo de este hermoso libro, el Salterio que se le llama, el 150, es hermoso. Y dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Y mire cómo termina el Salmo: todo lo que respira, alabe a Jehová, que es la abreviatura de Jehová. Qué maravilloso, todo lo que respira, alabe al Señor. El Antiguo Testamento es rico en este contenido de poder realmente proclamar la alabanza al Señor. En el libro de Isaías, en el capítulo 43, versos 19 al 21, dice: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Mis alabanzas publicará. Qué maravilloso que el pueblo de Dios está puesto para poder bendecir y para proclamar las alabanzas a Dios. Ninguno de nosotros estaría donde estamos en este momento si no fuera por la obra maravillosa y poderosa del Señor y sin que Dios realmente lo hubiera ordenado de esta manera. El Salmo 150 que vimos recién y la terminación especialmente del Salmo muestra de que nadie escapa a este mensaje. Todo lo que respira debe alabar y bendecir el nombre del Señor. Gracias a Él hoy tenemos vida, gracias a Él podemos realmente estar en pie. Cantar y alabar no son temas exclusivos, por supuesto, del Antiguo Testamento. De hecho, en el Nuevo Testamento, con la llegada
del Espíritu Santo, el advenimiento del Espíritu Santo. Se agregó una manera más para alabar al Señor, que está registrada, por supuesto, en la Biblia, y es el canto en el Espíritu. Cuando leemos allí en 1 Corintios capítulo 14, versos 14 al 17, dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa un lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Cuando el Espíritu Santo nos da esta señal de estas nuevas lenguas, podemos hablar en nuevas lenguas, podemos inclusive, como dice el texto, como dice Pablo el apóstol aquí, podemos cantar en el Espíritu. Esto es algo que realmente tiene que ver con el advenimiento del Espíritu Santo y con el llenamiento del Espíritu Santo en la vida del creyente. La palabra de Dios nos dice que podemos cantar con el entendimiento, es decir, sabiendo las palabras que estamos articulando y el mensaje que podemos estar dando, ya sea a Dios o puede ser también a aquellos que nos rodean, pero también podemos cantar en el Espíritu, a través de ese lenguaje espiritual que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. En Colosenses capítulo 3, verso 16, el apóstol Pablo dice algo que es muy hermoso. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué hermoso. Esto debe ser algo constante en la vida del creyente. Esto debe ser una manifestación del creyente en la presencia del Señor. En la carta que escribe el apóstol a los Efesios, capítulo 5, versos 18 y 19, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Qué importante que podamos comprender esto, y sabemos que esto habla de la vida permanente, de la vida cristiana, que debemos realmente incorporar la alabanza, los cánticos espirituales, el adorar al Señor. Jesús y sus discípulos también, ellos cantaban en sus reuniones. Y cuando leemos allí en Mateo 26, 30, dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. En esa última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, donde el Señor tuvo ese tiempo para instaurar la cena del Señor en recordatorio de lo que iba a ser su muerte en pocas horas, cuando salen de ese aposento hacia el monte de los Olivos, ahí dice que habiendo cantado el himno, salieron. Qué importante, ¿no? Qué interesante que podamos realmente entender que la alabanza en nuestro culto público, en nuestro culto racional, es fundamental, ese tiempo de cantar, de alabar y de adorar el nombre del Señor. Ahora, hay algo importante en lo que estamos diciendo y nos podemos enfocarlo a través de una pregunta. ¿Qué sucede cuando alabamos al Señor? Yo quisiera dar un ejemplo que puede graficar un poco la importancia en la vida privada y en nuestro servicio cristiano del alabar al Señor, el de gozarnos en la presencia de Dios. Pablo y Silas, siendo guiados por el Espíritu Santo, partieron de Troas hacia Macedonia y específicamente hacia la ciudad de Filipos, al norte de Grecia, y después de unos días allí, hablando la palabra, compartiendo la palabra de Dios, fueron encarcelados porque habían expulsado un espíritu inmundo de una muchacha que estaba poseída. Los versículos 25 al 28 del libro de los Hechos, capítulo 16, nos dice qué pasó con ellos
estando en la cárcel, esa primera noche que pasaron en la cárcel, ¿qué es lo que sucedió? Lo voy a leer porque es muy interesante. Dice, pero a medianoche, estando ellos presos, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fíjense, toda la prisión fue sacudida por un fuerte terremoto. Y Dios no solamente rompió las cadenas que estaban sujetando a Pablo y a Silas, sino también la cadena de todos los prisioneros y se abrieron todas las puertas de la cárcel. Qué grandiosidad, qué manifestación del poder de Dios, qué maravillosa experiencia. Cuántas almas recibieron al Señor aquel día, las cuales se convirtieron y fueron verdaderamente libres y salvas a través de esta manifestación de poder. Pero fíjense, ahí estaban, en ese momento, Pablo y Silas estaban en un momento difícil, habían sido encarcelados, los habían azotado, los habían puesto en el cepo. Sin embargo, cantaban y adoraban, cantaban himnos al Señor y el Señor realmente a través de su poder les dio la bendición y la plena libertad. En el pasaje, y volviendo un poco al Antiguo Testamento, de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 20 al 23, vemos al pueblo de Dios alabando a Dios en una circunstancia muy particular. Un gran ejército venía en contra del rey de Judá, Josafat, y todos tenían gran temor. Sin embargo, el rey, Josafat, buscó al Señor y buscó realmente su poder. Él necesitaba afirmarse en el Señor. Reunió a todo Judá y a Jerusalén y oraron públicamente al Señor, recordando las promesas que Dios había hecho a sus padres. La victoria sería tan grande que ni siquiera tendrían que pelear. El versículo 17 de este pasaje dice lo siguiente: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Ese mensaje profético que el Señor dio a su pueblo fue poderoso. Ellos debían estar totalmente quietos. Dios estaría dándoles la victoria y la salvación de una forma totalmente milagrosa. Los versículos que siguen, del 18 al 24, nos hablan de lo que el rey, este rey Josafat, temeroso de Dios, hizo. Mire, podemos compartir estos versículos que dicen lo siguiente: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Miren, en medio de una situación como la que estaban viviendo, ellos se arrodillaron, se inclinaron a tierra, adoraron a Dios y cantaron, dice, con voz fuerte. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Qué hermosa confianza, qué hermosa palabra. Creed en el Señor, creed en Dios, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que hicieran ¿qué? Que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Dios, porque su misericordia es para siempre. Y mire lo que dice ahora: y cuando comenzaron a entonar
cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, que eran los enemigos, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Los confundió de tal manera que el ejército enemigo se exterminó a sí mismo. ¿Es importante el hecho de que el Señor les diera la victoria cuando su pueblo comenzó a alabarle? Por supuesto, claro que sí. Aunque seguramente el Señor hubiera liberado a su pueblo de cualquier manera como lo había prometido. Sin embargo, es necesario notar que Dios le dio el triunfo cuando el pueblo comenzó a alabarle. Porque dice el texto, y cuando comenzaron a entonar los cantos de alabanza, allí Dios hizo la obra para que ellos pudieran realmente tomar la victoria completa sobre todos sus enemigos. Qué importante el poder realmente alabar al Señor, aún en las situaciones tan adversas como esas. Otro ejemplo, donde vemos relacionada de una manera muy hermosa la presencia del Señor con la alabanza, es en 2 de Crónicas capítulo 5, en un hecho que seguramente ustedes lo habrán leído muchas veces, la construcción del templo de Jerusalén. Esta construcción había finalizado y Salomón estaba junto a todo el pueblo preparados para la inauguración. Los sacerdotes habían traído el arca del pacto de la ciudad de David y la habían puesto en el lugar santísimo del templo. Cuando seguimos viendo lo que sucedió a continuación, es algo maravilloso. Capítulo 5 de 2 de Crónicas, versículos del 11 al 14, dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario de haber dejado el arca en la presencia de Dios en el lugar santísimo, dice, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores y todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Ahora bien, dice el texto, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, cuando todos alababan al Señor y se unían a los instrumentos musicales para alabar y para dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Cuando empezaron a cantar, a hacer sonar los instrumentos y a unir sus voces, descendió esa nube de gloria, esa Shekinah, que cubrió y llenó el templo con la gloria del Señor. Cuando los levitas empezaron a alabar al Señor, su gloria descendió y llenó el templo. ¿Habrá sido casual que sucediera cuando el pueblo comenzó a alabar al Señor? Desde ya que no. Miremos el énfasis puesto en las palabras cuándo y entonces en el texto. Porque dice, cuando sonaban las trompetas y cantaban todos a uno, entonces, como el resultado, como la consecuencia de esa alabanza, de ese levantar las alabanzas del Señor, entonces la presencia de Dios descendió y llenó la casa, llenó el templo con su gloria. Qué maravilloso que podamos nosotros comprender esta maravillosa verdad. El destacar esto, tenemos que entender, no significa que el cantar y alabar esté forzando al Señor a manifestar su presencia, pues toda la alabanza debe proceder de un corazón contrito y humillado. No es que simplemente yo puedo cantar y decir, bueno, vamos a hacer esto y entonces la presencia de Dios. No, tiene que haber una actitud de corazón, un corazón
que realmente esté rendido en la presencia del Señor, lleno de la gracia y lleno del poder de su Espíritu Santo. En el Salmo 57 dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Qué hermoso esto, ¿no? Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, dice Dios, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí está el secreto, amén. El cantar, el alabar al Señor, pero no como algo, digamos, porque lo hacemos nada más. No, sino que realmente porque brota de un corazón que está contrito, humillado en la presencia del Señor. Cuando Pablo y Silas, el ejemplo que dimos antes, alabaron al Señor, cantaron los himnos de alabanza, no lo hicieron por hacerlo, porque tenían costumbre de cantar, ni porque todo estaba bien, no, de ninguna manera. Estaban en la cárcel, en un lugar que no era muy bueno, con heridas en el cuerpo por los azotes que recibieron, inmovilizados en el cepo. Sin embargo, no obstante, en sus corazones ardía el gozo del Señor y su poderosa presencia les dio la libertad. Qué maravilloso que podamos comprender esta verdad. Como dice el apóstol Pablo, no estaban mirando las cosas que se ven. No estaban sus sentidos puestos en la situación. Si uno puede pensar, decir, bueno, no era para cantar, era para llorar, porque bueno, habían sido azotados, puestos en la cárcel, en el cepo, y quién sabe, porque una situación como esta seguramente hasta podía llevarlos a la muerte. Sin embargo, realmente el gozo que ardía en sus corazones hizo que ellos pudieran alabar y bendecir el nombre del Señor, porque sus ojos no estaban puestos en las circunstancias que los rodeaban, en las cosas que se veían, sino en las cosas, como Pablo dice, en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pasajeras, son efímeras, pero las que no se ven son eternas. Los ojos puestos en el Señor, que es el autor y que es el consumador de la fe. Qué maravilloso que podamos comprender esta verdad y aplicarla a nuestra vida. Quisiera terminar solamente con un texto, con un versículo que también es conocido para nosotros, y sería bueno recordar lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 15. Y dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de Jesucristo, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Que el Señor nos ayude. ¿Está usted habituado realmente a expresarse en la presencia de Dios a través de la alabanza, de cantar cánticos espirituales, que debemos tenerlo no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, y cantarlos y alabar el nombre del Señor y adorarle en espíritu y en verdad? Dice que estos son los sacrificios que debemos ofrecer siempre en la presencia del Señor. Dios quiera que le demos en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro servicio cristiano, el lugar que merece la alabanza, la adoración, el cantar alabanzas a su nombre y proclamar que el Señor es grande y que su misericordia es para siempre. Que el Señor nos ayude, que nos podamos apropiar de esta palabra y que podamos realmente descubrir un maravilloso poder en la alabanza a nuestro Dios. Que Dios los bendiga ricamente, que la gracia del Señor esté en sus corazones. Oh día feliz, oh día feliz. Oh día feliz, oh día feliz, oh día feliz, oh día feliz. Cuando Jesús
feliz. Oh día feliz. Oh día feliz. Oh día feliz. Cuando Jesús. Cuando Jesús. Cuando Jesús. Cuando Jesús. Cuando Jesús. Cuando Jesús. Viste Carlos Lafón. Oh día feliz. Oh día feliz. Oh día feliz. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies. Solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. Hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Oh día feliz. 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 Qué día feliz. Queridos hermanos, ya estamos llegando al final de nuestra programación. Felices, dichosos, bienaventurados, porque nuestro Señor está al lado nuestro, siempre acompañándonos y ayudándonos. Y ahora vamos a pedir que nos guíe, vamos a pedir que bendiga a nuestros hermanos que están pasando por dificultades, que son muchos, y dificultades diversas, Él las conoce. Así que vamos a orar pidiendo a Él que tenga misericordia y que libre a cada uno y que dé fortaleza y que dé consuelo y todo lo que necesitamos. Y que también nos dé una hermosa semana que va a comenzar con la bendición de Dios, porque Él está siempre al lado nuestro para ayudarnos y fortalecernos en todo momento. Ahora vamos entonces a orar todos unidos. Ustedes pueden unirse allí en su casa y vamos a clamar al Señor en unidad de espíritu para que el Señor pueda estar obrando con su gracia y su poder. Gloria Señor, a Dios. te damos muchas gracias por este maravilloso tiempo que nos has dado para poder compartirlo con todos nuestros hermanos, con todos nuestros amigos, y que tu gracia divina, Señor, pueda en este momento estar obrando con poder en cada vida, Señor, fortaleciendo a través de la gracia de tu Espíritu. Y, Señor, si hay alguien que está padeciendo enfermedad, pedimos, Señor, que obres con poder en su vida y que lo sanes. Pedimos por todos Señor. nuestros hermanos y por las personas que están pasando diferentes situaciones, no solo por la pandemia y por el COVID, sino también por otras enfermedades. Que tu gracia divina pueda estar obrando, sanando, Señor, Amén. tocando los Gloria a cuerpos tu nombre. enfermos y dando plena libertad. Bendice, Señor, todas las familias, Señor, los hogares, que tu gracia pueda estar fortaleciendo, bendiciendo, Señor, supliendo toda necesidad. Dales, Señor, a mis hermanos la bendición, la prosperidad. Los que no tienen trabajo, Señor, que los pongas en gracia para que puedan Señor, conseguir el provee. trabajo necesario Amén. para el sostén de su casa. Señor, todo lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo y para gloria de su nombre.
Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Gracias. Dios. Gracias, Señor Amén. amado. Que el Señor los bendiga ricamente y que la paz del Señor los acompañe en todo momento. Que el Señor los bendiga y que el amor del Señor pueda estar en cada corazón, que podamos Gloria a seguir Dios. firmes, perseverando en el camino del Señor y creciendo en el camino del Señor Amén. siempre. Que Amén. Dios los bendiga ricamente. Worthy is the